Bienvenidos a este nuevo episodio de Biografías Esenciales de Talleres Skywalker. En esta ocasión vamos a conocer el recorrido biográfico de Robert Watts, el productor mítico de la trilogía clásica de esta saga galáctica, que también es el productor mítico de las tres primeras películas de Indiana Jones. Lo primero que hay que comentar es que nació el 23 de mayo de 1938 en Londres y que se vio atraído por el mundo del cine principalmente por dos razones. En primer lugar, porque su abuelo trabajaba en un estudio de cine de allí de Londres, y en segundo lugar, por la película La Isla del Tesoro, porque estaba protagonizado por un niño de 12 años y se sintió identificado con el personaje. Curiosamente, él no se vio atraído por el tema de la interpretación, como normalmente suele ocurrir en muchas biografías que hemos visto, ¿no?, sino por el tema de la producción de las películas, ¿no? Él quería meterse detrás de las cámaras desde un principio y, curiosamente, aquí pues no tuvo problema con sus padres, cosa que también le ocurrió, por ejemplo, a Anthony Daniels o otras personas. Aquí no le pusieron trabas a que siguiera ese camino, pues quizá porque su abuelo había trabajado en el mundo del séptimo arte, ¿no? En principio sí es verdad que su padre le instó a que siguiera su propio camino, que era el de ser abogado. Su padre era abogado, sino también le metía bastante presión para que fuera médico, que son las dos carreras más que siempre impulsan los padres, ¿no?, las dos carreras más míticas, pero como no había manera de convencerle, pues dejó que su hijo siguiera esa senda del cine. Y bueno, pues lo primero que hizo como productor fue producir anuncios de televisión, que él siempre ha dicho que realmente los pasos que se hacen a la hora de producir anuncios pues es lo mismo que cuando se produce una película, pero claro, a una escala muchísimo más pequeña, tipos de rodaje más pequeños, menos presupuesto, etcétera, etcétera. Y luego ya en cuanto a películas, pues entre las primeras que hizo está Entre dos fuegos del año 64, protagonizada por Robert Mitchum, y luego también hay que destacar en el año 68, 2001, Una odisea en el espacio de Kubrick, ¿no?, que esta ya es una película verdaderamente potente de su filmografía. Vamos a ver que tiene una filmografía bastante potente, más allá de lo que son esas películas de Star Wars y de Indiana Jones. Y aquí fue realmente el motivo por el que Lucas le va a fichar para la trilogía clásica de Star Wars, porque Kubrick le recomienda a Lucas que fiche a Robert Watts como productor de Star Wars. Entonces él se va a encargar de Star Wars sobre todo de la búsqueda de localizaciones exteriores, hace muy buen trabajo buscando esas localizaciones por Túnez, y también le va a echar una mano con el tema de rodaje de tercera unidad, esto es rodaje de insertos. Porque claro, Lucas está agobiadísimo, ya sabemos que esta película le cuesta mucho hacerla porque tiene muy poco presupuesto, muy poco tiempo, encima se le retrasa bastante la cosa con el tema del rodaje en Túnez, porque tiene una tormenta de arena, etcétera, etcétera, y Robert Watts le echa una mano con esos pequeños rodajes de insertos, como por ejemplo, pues coger una pequeña unidad de rodaje y rodar cómo se despliega la tercera pata de Grados de 2, ¿no? Esos primeros planos de cosas pequeñísimas son las que hace Robert Watts también en esta película, aparte de lo que es la producción de la película, la logística y esa búsqueda de localizaciones en Star Wars. Lo hace tan sumamente bien que Lucas no duda de ficharle como productor de la trilogía clásica, podríamos decir, de Indiana Jones. Y aquí dice que su película favorita es la de En busca de la arca perdida porque es la más redonda, ¿no? Dice que es la que mejor está en todos los aspectos, la disfruta muchísimo y por eso no le importa, por supuesto, repetir en las dos siguientes, ¿no? El templo maldito del año 84 y La última cruzada del año 89. Y de todas las películas que hizo de Indy, la escena que más destaca es la del puente colgante. Dice que esto fue una auténtica maravilla presenciar ese rodaje en directo, el ver cómo tuvieron que explotar el puente para que cayera, porque solo se podía hacer en una única toma. Eso es un puente real que tuvieron que construir pues, un equipo británico que estaba ahí construyendo una presa. Tuvieron la suerte que había unos ingenieros británicos ahí en esa zona de Sri Lanka, y bueno, pues eso, si no lo hacían en esa ocasión y fallaba algo de los explosivos o algún tipo de mecanismo, tenían que hacerlo después con maquetas. Bueno, pues funcionó en la primera toma y todos suspiraron de alivio, ¿no? Y la verdad es que quedó muy bien porque, por ejemplo, pusieron arena encima de los tablones del puente para que dejara una estela al caer. Los muñecos que construyeron eran como dummies ILM, se movieron perfectos al caer porque les habían atado al puente con pequeños hilos, y así al caer el hilo, digamos, se activaba lo que es el mecanismo del movimiento de los brazos y piernas, y quedó todo muy realista para haber hecho esto en la etapa predigital, ¿no? Entonces está muy orgulloso de esa escena en concreto dentro de todas las que produjo en la trilogía clásica de Indy. Y otra anécdota que cuenta en esta trilogía clásica de Indy es la escena en la que Indiana Jones, en la primera película, ya sabéis que dispara de repente
a un espadachín árabe, es una de las más míticas de esta saga, de las más graciosas, la gente se partió de la risa ya en el estreno, y siempre se ha dicho que fue idea de Harrison Ford porque estaba afectado de disentería, como casi todo el equipo, debido a la comida de allí de Túnez, y quería marcharse a Londres cuanto antes, ¿no? Bueno, pues Robert Watts dice que no, que esto se le ocurrió a Steven Spielberg porque no le había gustado cómo había quedado la escena de la pelea con el espadachín. Esto se vio se desveló en la sección de escenas eliminadas del Blu-ray de la película, y no le convenció y prefirió hacer vamos a decir, esta alternativa cómica, pero ya digo, casi siempre se suele decir la otra versión, ¿no? Que fue idea de Harrison Ford. En cualquier caso, ya digo, es una de las escenas más míticas y más graciosas de esta franquicia. Y bueno, volviendo a Star Wars, pues hay que comentar que también le debemos a él el fichaje de Jeremy Bulloch como Boba Fett. ¿Por qué? Pues por lo que ya comenté en la biografía esencial de Jeremy Bulloch, porque era su hermanastro. Entonces él se lo propuso y dijo, oye, si quieres, hay un papel aquí del cazarrecompensas Boba Fett, que si te vale el traje, el papel es tuyo, porque es un papel muy simple y le puedes hacer sin ningún tipo de problemas. Pues efectivamente se presentó en los estudios Elstree, se probó la armadura, le valió, y por eso Jeremy Bulloch hizo Boba Fett en los episodios 5 y 6, y luego ya sabéis que hizo más cositas con la saga, hizo un cameo en el episodio 3, estuvo en todo tipo de convenciones, etcétera, etcétera. Y es su papel más famoso encima de su filmografía, pues fue gracias a su hermanastro Robert Watts. Al mismo tiempo, Robert Watts también ha hecho un cameo en la trilogía clásica de Star Wars porque hizo no sé si es el nivel el cargo de teniente, pero bueno, es piloto de AT-ST en El Retorno del Jedi. Esa escena en la que Chewbacca, en compañía de dos Ewoks, consigue robar un AT-ST y tienen que lanzar fuera del AT-ST de la cabina tanto a Robert Watts, que es uno de los pilotos, como al otro piloto que también es el director de la película, Richard Malcolm, que también hace un cameo en esa secuencia. Y bueno, también Richard Malcolm, a su vez, ya sabéis que hizo un cameo de voz, prestando su voz al, vamos a decir, al droide torturador de la sala de tortura del palacio de Jabba el Hutt, ¿no? Y bueno, eso es un poquitín lo que se puede comentar de Robert Watts en la trilogía clásica de Star Wars, ¿no? Que hizo una labor increíble, sobre todo con el tema de búsqueda de localizaciones, porque también aquí en esta película, por ejemplo, pues él fue el que apostó por rodar en el desierto de Yuma, de Arizona, en conjunto con Howard Kazanjian, ¿no? Que ya hemos dicho que es el otro productor de la franquicia. Pues él ayudó mucho a esa logística para rodar allí en el desierto de Yuma, porque era bastante más fácil que hacerlo en Argelia o que hacerlo en Túnez, que las otras dos localizaciones que se barajaron. Ayudó mucho también en el rodaje en los bosques de secuoyas de Endor. Esa parte logística de estas películas, pues Robert Watts, ya digo, lo hizo fantásticamente bien, y por eso, ya digo, también estuvo en la trilogía de Indiana Jones. Y gracias a eso también Lucas le quiso para la serie de televisión del joven Indy. En un principio, primero preguntó a Howard Kazanjian, porque también había hecho una labor increíble en el Imperio Contraataca y en el Retorno del Jedi como productor, pero Howard Kazanjian veía que eso iba a suponer como un año de trabajo viajando por todo el mundo y no quería alejarse de su familia. Al final supuso incluso 2 años de trabajo y no quería eso, no quería en ese momento de su vida alejarse de sus hijos. Y el segundo al que preguntó Lucas fue a Robert Watts, porque también había funcionado muy bien en estas dos sagas. Y Robert Watts pues no le apetecía en ese momento, porque prefería dedicarse a fundar su propia productora y hacer películas igual pues más pequeñas, pero las que él tenía pues igual más participación, ¿no? Pero fue Robert Watts el que le dijo a Lucas: te recomiendo a Rick McCallum, porque es un productor americano pero que trabaja con sede en Londres, y eso es lo que yo te recomiendo para hacer esta serie de televisión de Indiana Jones, y efectivamente hacer todo de lleno, ¿no? Porque él hizo una labor realmente increíble, rodando esta serie inmensa que recibió muchos premios. No gustó en general al público porque era otro concepto, pero a nivel logístico, a nivel de producción, hizo una muy buena labor, y de hecho luego le fichó, como sabemos, para hacer la edición especial de Star Wars del 97 y también la trilogía de precuelas de Star Wars, ¿no? Entonces ahí también se lo tenemos que agradecer a Robert Watts que hiciera esa recomendación, ¿no? Y lo que más se puede comentar de Robert Watts, pues que fuera de lo que es la franquicia de Star Wars, ha estado en otras grandes producciones. Por ejemplo, también fue el productor de la película de Viven, que es una muy mítica de los años 90, que hace poco hemos tenido un remake por parte del director español Bayona. Ha estado también en Fireball va al oeste, esas películas de dibujos animados producidas por Spielberg, y trabajando también
un poquito en doblaje dentro de esa película. Estuvo también en Tierra Peligrosa, que es una de las más míticas del actor Steven Seagal. También estuvo en Quién engañó a Roger Rabbit, que es una de las más míticas de Robert Zemeckis, y también producida por Spielberg. En fin, tiene una filmografía bastante más potente de lo que podríamos pensar, más allá de lo que es Star Wars e Indiana Jones. Y luego pues, se puede añadir que en 2016 superó un cáncer, y en ese mismo año 2016 estuvo aquí en España en una de las convenciones que tenemos aquí, que es el Cinefan Festival de Úbeda. Fue el invitado relacionado con la saga de Indy. Siempre invitan a un invitado relacionado con esa saga, ya sea un actor o miembro del equipo, y dice que es una de las pocas veces que le rindieron homenaje por el tema de Indiana Jones en vez de por el tema de Star Wars, porque además le nombraron miembro de honor de la FIG, que ya sabéis que es la asociación fan de Indiana Jones que tenemos aquí en España, la única asociación sin ánimo de lucro nacional dedicada al personaje. Yo pertenezco a ello y hago muchas cosas con ellos, hago charlas, concursos de preguntas, participo en su revista, etcétera, etcétera, en su foro, en su web, etcétera, y le nombraron miembro de honor por Indiana Jones, ¿no? Esto le encantó porque nunca se lo habían hecho, y la entrevista que le hicieron para la revista de este club estaba más enfocada a Indy que a Star Wars. Pues le encantó por una vez poder hablar largo y tendido de esta franquicia, porque digo que es su favorita de su filmografía, y su película favorita de su filmografía es también En busca del arca perdida, la primera película de Indy estrenada en el año 81, ¿no? Y creo que también estuvo en una exposición de Indiana Jones, creo que fue en Málaga, y estuvo allí visitando esa fantástica exposición en un museo, y también lo pasó de maravilla, ¿no? Ha estado en más de una ocasión aquí en España porque le gusta mucho estar en nuestro país, pero sobre todo, pues eso, estuvo muy bien ese evento, que yo, como siempre, le recomiendo 100%, porque siempre tiene también mucho tema de Star Wars. Siempre tienen algún invitado de Star Wars, ya sea actor o miembro del equipo, hacen desfile de Star Wars, despolizan cortometrajes de Star Wars, hay tiendas de merchandising, asociaciones de todo el país, etcétera, etcétera. Es siempre en torno a mediados de julio. Es muy recomendable tanto por los invitados como por las actividades que hacen, y en ese caso en 2016 pues uno de los invitados fue Robert Watts, que estaba relacionado, como digo, con las dos franquicias, ¿no? Bueno, pues esto es un poco todo lo que se puede comentar de Robert Watts así a grandes rasgos, un grandísimo productor de cine. Espero que os haya gustado esta biografía esencial, y nos seguimos viendo en Talleres Skywalker.